Bueno, vamos a ver la siguiente parte de lo que nos corresponde sobre la concentración y la dilución de la orina, ¿ok? Los voy a empezar a compartir pantalla. Ahí está. Ok, bueno. Esto es en lo que nos quedamos la clase pasada, la clase anterior. Ujú. Entonces vimos, lo último que hablamos la clase pasada fue lo de el mecanismo multiplicador de contracorriente, ya lo hablamos. Y que esto, ayuda a poder concentrar o diluir la orina y además este mecanismo de multiplicador de contracorriente origina que se dé un intersticio medular renal hiperosmótico, o sea que con mucha concentración de solutos, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y bueno, entonces lo que nos interesa ahorita, ya que hablamos sobre esto, vamos a hablar sobre ciertas características especiales que tiene el asa de Henle, lo que permite o hace que los solutos queden atrapados en la médula renal. Ujú. Porque recordemos que precisamente esta función que tiene el asa de Henle, ajá, esta función que tiene el asa de Henle nos permite concentrar, diluir la orina dependiendo de la necesidad, ¿ok? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, que es lo que ahorita nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, podemos observar que en esta tabla están resumidas ciertas características de ciertos segmentos del túbulo renal, ¿no? Ciertas características del túbulo renal. Podemos ver el túbulo proximal, ¿no? La rama descendente fina del asa de Henle, la rama ascendente fina del asa de Henle, rama ascendente gruesa, el túbulo distal, túbulo colector cortical, conducto colector medular interno, ¿no? O sea, vienen esas partes que están presentes en el túbulo renal. Y pues vamos a ver que en la siguiente columna, la columna que está inmediatamente al lado de esta, ajá, habla sobre el transporte activo de cloruro de sodio, o sea, si hay o no hay transporte activo de cloruro de sodio. Y podemos ver que en el túbulo proximal hay un transporte activo bastante intenso de cloruro de sodio, por eso tiene dos signos positivos, ¿ok? Vemos la rama ascendente fina del asa de Henle, que en ese caso no presenta ese transporte activo de cloruro de sodio, tampoco la rama ascendente fina. La siguiente, la rama ascendente gruesa, en este caso sí hay un transporte intenso activo de cloruro de sodio, ¿ok? Luego el túbulo distal también hay, pero es menor, ¿no? Es menor que los segmentos anteriores, túbulo colector cortical y conducto colector medular interno. Y también nos habla acerca de la permeabilidad a ciertos solutos, a ciertas cosas, ¿no? Podemos observar aquí, ¿ok? Podemos observar la permeabilidad al agua, cloruro de sodio y a la urea. Y observamos que el túbulo proximal tiene una permeabilidad elevada al agua, permeabilidad al cloruro de sodio y a la urea, ¿no? Pero lo que más reabsorbe es agua. Ujú. A lo que más es permeable es al agua. El siguiente es la rama ascendente fina, al agua, al cloruro de sodio y a la urea. La rama ascendente fina del asa de Henle no es permeable al agua. Ujú. No es permeable al agua, pero es permeable en cierto grado al cloruro de sodio y a la urea. El siguiente segmento, ¿cuál es? El siguiente segmento es la rama ascendente gruesa, que vemos que no es permeable ni al agua, ni al cloruro de sodio, ni a la urea. Luego el túbulo colector cortical, el túbulo distal, que es permeable al agua, sobre todo en presencia de hormona antidiurética, pero para el cloruro de sodio y para la urea no aplica. El túbulo colector cortical, misma característica que el túbulo distal. Y por último, el conducto colector medular interno vemos que es permeable al agua en presencia de hormona antidiurética, no es permeable al cloruro de sodio y es permeable a la urea en el caso de que esté presente ahí la hormona antidiurética. Ajá. Estos segmentos del túbulo renal
presentan esa permeabilidad solamente, única y exclusivamente cuando está presente la hormona antidiurética, que es esa hormona que se va a encargar de hacer permeable ese segmento específicamente, ¿ok? Entonces, pues bueno, podemos continuar entonces. Bueno, una razón, el hecho de que la médula renal tenga una elevada osmolaridad es que es el transporte activo de sodio y el cotransporte de algunos iones como potasio, como cloruro y algunos otros desde la asa ascendente gruesa de Henle y pasarlos al intersticio. El hecho de que la médula renal sea hiperosmótica permite establecer un gradiente de concentración de 200 miliosmoles por litro entre la luz tubular y el líquido intersticial. Ujú. Ahora, debido a que la rama ascendente gruesa del asa de Henle es prácticamente permeable al agua, entonces, cuando un soluto pasa de la luz tubular al intersticio, no los va a seguir el agua. De este modo, por este transporte activo de sodio y de otros iones, se van añadiendo cada vez más solutos al intersticio renal, pero agua no. Ujú. No hay agua. Ajá. Y ahora, bueno, pasando al siguiente, la rama descendente del asa de Henle, a diferencia de la rama descendente es muy permeable al agua. Ujú. Entonces la osmolaridad del líquido tubular se va a igualar rápidamente con la osmolaridad de la médula renal. Ujú. Después de eso, el agua va a difundir fuera de la rama descendente del asa de Henle y pues bueno, la osmolaridad del líquido tubular va a aumentar gradualmente a medida que va fluyendo y va pasando hacia la punta del asa de Henle y va pasando a la rama ascendente del asa de Henle. ¿Ok? Y bueno, continuamos. Y bueno, habíamos hablado acerca de cómo se obtiene ese gradiente, esa hiperosmolaridad necesaria de la médula renal. Y en esta imagen podemos observar una serie de pasos, que nos conllevan a poder encontrar, a poder obtener esa hiperosmolaridad de la médula renal que se necesita. ¿Ok? Entonces vemos que hay ciertos pasos implicados en la hiperosmolaridad del intersticio medular renal. En primer lugar, ¿qué es lo que vemos en el paso uno? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que suponiendo que el asa de Henle esté llena de líquido con llena de un líquido con una concentración de 300 miliosmoles por litro, que es aproximadamente la misma del túbulo proximal. Entonces, la bomba de iones que va a estar aquí en esta asa, sobre todo en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, va a reducir la concentración dentro del túbulo, la concentración de solutos dentro del túbulo y va a aumentar la concentración en el intersticio renal, que es lo que vemos ya aquí en el paso 2 que vean que podemos ver que aquí ya se redujo la concentración de ciertos solutos en la rama ascendente y aumentó en el intersticio renal. El límite del gradiente es de 200 miliosmoles por litro. Ujú. Y bueno, en el paso 3 que es el que sigue, que el que tenemos aquí a la derecha, el líquido, pasa que en el líquido tubular, en la rama descendente de la asa de Henle, ajá, y el líquido intersticial van a alcanzar rápidamente un equilibrio osmótico, debido a que hay una ósmosis de agua fuera de la rama descendente. Entonces la osmolaridad intersticial se va a mantener en 400 miliosmoles por litro. Ujú. Debido a que va a haber un constante transporte de solutos hacia afuera en la rama ascendente. Ujú. Bueno, el paso 4 que es el paso que sigue, nos muestra un flujo adicional de líquido hacia el asa de Henle desde el túbulo proximal. Ajá. Lo que hace que el líquido hiperosmótico que estaba antes en la rama descendente fluya hacia la rama ascendente. Y una vez que este líquido hiperosmótico llegó a la rama ascendente, se van a extraer más iones hacia el intersticio, ¿no? Quedando solamente agua en el líquido tubular. Y se va a establecer un gradiente osmótico de 200 milismoles por litro, que es lo que vemos aquí, miren. Ujú. Mientras que el líquido intersticial va a aumentar su osmolaridad hasta 500 miliosmoles por litro. Aquí en el paso 5 observen, ya está a 500 miliosmoles por litro. Luego,
Y de nuevo, el líquido que está en la rama descendente va a alcanzar un equilibrio osmótico con el líquido intersticial, medular y perosmótico, que es lo que vemos aquí en el paso 6. Y vean que va aumentando aquí 350, 500 y 500, ajá, para quedar en equilibrio. Ujú. Y cuando este líquido fluye a la rama ascendente, va a haber más solutos que van a ser bombeados hacia el interior del intersticio renal, van a ser sacados de los túbulos y pues van a estar en el intersticio renal. Entonces, los pasos del 4 al 6 se van a estar repitiendo constantemente una y otra vez, ujú, de modo que se van a añadir más y más solutos a la médula renal, por encima de la cantidad de agua, ¿ok? Ahora, con un tiempo suficiente, con el tiempo suficiente, este proceso que va a causar va a permitir que se atrapen gradualmente ciertos solutos en la médula y va a multiplicar el gradiente de concentración establecido gracias a este bombeo activo de iones fuera de la sala de Henle. Entonces, finalmente, lo que va a pasar es que se va a elevar la osmolaridad del líquido intersticial entre 1200 y 1400 miliosmoles por litro, ajá, que es lo que vemos más bien en el paso 7, que ya es el último paso, ¿no? Del mecanismo. De este modo, gracias a la reabsorción de cloruro de sodio en la rama gruesa ascendente de la asa de Henle y también gracias a la entrada continua de cloruro de sodio desde el túbulo proximal, por eso es que se le conoce como mecanismo multiplicador de corriente. ¿Ok? El cloruro de sodio que se reabsorbe en la rama ascendente del asa de Henle se añade o se suma al cloruro de sodio que recién va llegando. Entonces se va a multiplicar su concentración en el intersticio medular. Por lo tanto, es que por eso recibe el nombre de mecanismo multiplicador de corriente. ¿Ok? Ahora, ¿qué función cumple el túbulo distal y qué función cumplen los conductos colectores en la excreción de una orina concentrada? Cuando el líquido tubular sale del asa de Henle y viaja hacia el túbulo contorneado distal que se encuentra en la corteza renal, el líquido se va a diluir, ajá, y va a obtener una osmolaridad de entre 100 y 140 miliosmoles por litro. O sea, va a estar bien diluido, ajá, que es lo que vemos aquí, 100, aquí está 100. La primera parte del túbulo distal va a diluir mucho más el líquido tubular, ya que en este segmento, como en el asa ascendente de Henle, va a transportar de forma activa el cloruro de sodio fuera del túbulo. Ajá. Pero esta sección es prácticamente impermeable al agua. Ujú. Entonces, solo se van a estar reabsorbiendo solutos, 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 pero no agua. Y a medida que el líquido va fluyendo hacia el túbulo colector cortical, la cantidad de agua que se reabsorbe o no se reabsorbe va a depender mucho de la concentración plasmática de hormona antidiurética, ¿ok? Va a depender de la concentración plasmática de hormona antidiurética, de modo que si hay o no hay hormona antidiurética, eso va a determinar qué tanta agua se absorbe en este segmento del túbulo renal. Muy bien, continuamos. Entonces, a medida que el líquido va fluyendo hacia el túbulo colector cortical, la cantidad de agua que se reabsorbe va a depender mucho de la concentración plasmática de hormona antidiurética. Si falta la hormona antidiurética, este segmento es prácticamente impermeable al agua y no se va a reabsorber agua, sino que solamente se van a reabsorber solutos y se va a diluir más la orina. Ujú. Ahora, en casos de deshidratación o de deficiencia de líquido, va a haber una concentración alta de hormona antidiurética y el túbulo colector cortical se va a hacer muy permeable al agua, de modo que se van a reabsorber grandes cantidades de agua, ujú, desde el intersticio, desde el túbulo hacia el intersticio en la corteza renal, y de aquí va a ser barrida por un flujo rápido de los capilares peritubulares. Ujú. Ahora, el hecho de que de que toda esta agua que se reabsorbe vaya hacia la corteza en lugar de hacia la médula ayuda a conservar la osmolaridad del líquido intersticial medular, la alta osmolaridad. Además, recordemos que la mayor parte de la vascularización del riñón se concentra en la corteza, no en la médula. ¿Ok? No se les vaya a olvidar esa diferencia anatómica, ¿no? Que tienen los.
la irrigación sanguínea, ¿no? Del riñón, ¿ok? Muy bien. Ahora, a medida que el líquido tubular va fluyendo y pasa a lo largo de los conductos colectores medulares, va a haber una mayor reabsorción de agua desde el líquido tubular hacia el intersticio, pero pues la cantidad total de agua es relativamente pequeña comparada con la que se añade al intersticio cortical, o sea que se reabsorbe muy poquita agua hacia la médula. La mayoría este, se reabsorbe hacia la corteza, ¿ok? Luego, el agua reabsorbida va a salir a través de los vasos rectos y se va a incorporar a la circulación venosa. Ay, Dios mío, se desconectó esta máquina. Bueno, se va a reincorporar a la circulación venosa sistémica, ¿ok? Viaja hacia la sangre venosa. Entonces, si hay una concentración elevada de hormona antidiurética, estos conductos colectores se hacen permeables al agua, el líquido, este, se reabsorbe, el agua se reabsorbe la mayor cantidad de agua posible y los riñones van a formar una orina muy concentrada. Sin embargo, van a seguir excretando cantidades normales de solutos. Ujú. Y esto para tratar de compensar la deficiencia de agua que padece el cuerpo, ¿ok? Como les digo, se da más en casos de deshidratación, es más, es común verlo en casos de deshidratación, ¿no? Bueno, de hecho ocurre en casos de deshidratación. Urea, ya hemos hablado de la urea, ya hemos hablado de cuál es el origen de la urea, ¿no? Ya sabemos que, bueno, ya sabemos que la urea es un producto metabólico de desecho, ¿ok? Ya sabemos que esta sustancia se tiene que eliminar de nuestro cuerpo, ¿ok? Se tiene que eliminar del cuerpo. Ujú. Entonces, pues se tiene que excretar, ¿no? Y se excreta a través de la orina, ¿ok? Se excreta a través de la orina. Y bueno, esta urea que se excreta a través de la orina también contribuye a la hiperosmolaridad del intersticio medular renal y a formar una orina concentrada. Y pues vamos a ver cómo es que la urea, la urea contribuye a esto, ¿no? Vamos a ver cómo es que la urea contribuye a formar una orina concentrada y a mantener la hiperosmolaridad del intersticio medular renal. Porque es un mecanismo muy interesante, la verdad. Es muy interesante y pues bueno, ahorita lo vamos a ver. Bueno, la urea va a contribuir aproximadamente a un 40-50% de la osmolaridad, ajá, del intersticio medular renal. Entonces equivale aproximadamente entre 500 y 600 miliosmoles por litro, ¿no? La urea otorga estos 500-600 miliosmoles por litro de osmolaridad. Ujú. Ahora, al contrario del cloruro de sodio, la urea se reabsorbe de forma pasiva desde el túbulo. Y si hay una deficiencia de agua y la concentración de plasmática de hormona antidiurética es alta, entonces se van a reabsorber de forma pasiva grandes cantidades de urea desde el conducto colector medular interno hacia el intersticio renal. ¿Ok? Bueno, ya hemos hablado un poquito de cómo se comporta la urea en el túbulo. Ajá. Lo vimos en la tablita que vimos al inicio, no sé si la recuerden. Ajá, donde veíamos, ¿no? Ciertos solutos si se reabsorben, dónde se reabsorben, qué tan intensamente se reabsorben, ¿no? Y si necesitan alguna sustancia especial para reabsorberse, ¿ok? Bueno, entonces el mecanismo de reabsorción de la urea es más o menos así. A medida que conforme va el agua fluyendo en el asa ascendente de Henle y hacia el túbulo distal y colector cortical, se va a reabsorber muy poquita urea porque estos segmentos son casi impermeables, casi totalmente impermeables a la urea. Ujú. Ahora, en presencia de una concentración elevada de hormona antidiurética, el agua se va a reabsorber rápidamente. Ajá. Se va a reabsorber rápidamente desde el túbulo colector cortical y la concentración de urea va a aumentar rápidamente. Porque como la urea, porque la urea pues no es muy difusible. Ujú. No difunde demasiado tan fácil, pues.
no difunde fácilmente en este segmento, en esta parte del túbulo renal. Ujú. Ahora, entonces, a medida que el líquido tubular va fluyendo y va pasando y llega a los conductos colectores medulares internos, se reabsorbe más agua. Y entonces, pues la concentración de urea en el líquido tubular va a aumentar cada vez más, ¿no? Va a aumentar cada vez más. Y esta elevada concentración de urea en el líquido del túbulo, en el líquido tubular del conducto colector medular, que va a causar va a hacer que la urea difunda hacia afuera del túbulo, ajá, en dirección del líquido, en dirección con el líquido intersticial, en dirección al líquido intersticial. Entonces, bueno, ¿cómo va a difundir? Es una difusión facilitada porque existen ciertos transportadores de urea, el transportador UTA1 y UTA3. Estos transportadores están en el conducto colector medular interno. Ujú. Estos transportadores de urea se activan por la acción de la hormona antidiurética. Ujú. Y pues bueno, esto va a aumentar el transporte de urea fuera del conducto colector medular interno, incluso cuando las concentraciones de ADH están elevadas, ¿no? El movimiento es simultáneo al mismo tiempo de agua y de urea fuera de los conductos mantiene una concentración elevada de urea en el líquido tubular y finalmente pues en la orina, ¿no? Incluso a pesar de que la urea se reabsorba, se va a mantener una concentración elevada en la orina. Ujú. Ahora, la función fundamental que desempeña la urea al contribuir en la capacidad de concentrar la orina es evidente gracias a que las personas que ingieren una dieta hiperproteica, una dieta con muchas proteínas, ajá, van a generar grandes cantidades de urea como producto de desecho, ¿no? Porque pues ya sabemos que de aquí viene la urea, ¿no? De una dieta de las proteínas, ¿no? Entonces estas personas pueden concentrar la orina mucho mejor que una persona que tiene una ingesta de proteína menor. Ajá. Porque al tener una ingesta menor de proteínas, obviamente también la producción de urea va a ser baja. Ujú. Bueno, y bueno, en otros casos podemos observarlo en casos de malnutrición. Ajá. ¿Y por qué? Porque la malnutrición se acompaña de una baja concentración de urea, obviamente en la sangre, porque como no se ingieren las suficientes proteínas, va a haber una menor concentración de urea, una menor concentración de urea en la médula renal, ujú, y pues va a haber un deterioro considerable de la capacidad de concentración de la orina, ¿ok? No se va a poder concentrar como normalmente se hace, ujú, sino que pues esa capacidad puede bajar. Ahora, que dice aquí, la recirculación de urea desde el conducto colector hasta el asa de Henle contribuye a la hiperosmolaridad de la médula renal. ¿A qué se refiere este título? Ujú. Pues vamos a verlo ahorita. Una persona sana, un paciente sano que no padece de ninguna nefropatía, este, excreta entre 20 y 60% de la carga total de urea que se filtra. Ajá, o sea, del total de la urea que se filtró, va a excretar del 20 al 60%. Ujú. Dependiendo de la velocidad de flujo de orina y del estado de hidratación de la persona. ¿Ok? Entonces, ya a grandes rasgos, en conclusión, la excreción de urea se determina por tres factores principalmente. El primero es la concentración de urea en el plasma. Ujú. Segundo, la filtración glomerular, obviamente la filtración glomerular. Y tercero, la reabsorción de urea tubular renal. Ujú. En los pacientes con nefropatías y que tienen una reducción grave de la filtración glomerular, la concentración plasmática de urea aumenta mucho. Entonces, bueno, esto va a normalizar la carga de urea filtrada y la excreción de urea. Ujú. Porque se va a igualar la excreción de urea, la excreción y la producción de urea se van a igualar a pesar de una menor filtración glomerular. Y bueno, continuamos. Bueno, ok, muy bien. En el túbulo proximal se va a reabsorber aproximadamente del 40 al 50% de la urea que se filtra.
Pero incluso así la concentración de urea en el líquido tubular aumenta, debido a que la urea no difunde tan fácilmente como el agua. No puede difundir así de fácil como el agua, ¿no? Entonces la concentración de urea continúa aumentando a medida que el líquido tubular va fluyendo, ¿no? Y llega a los segmentos finos de la asa de Henle, ¿ok? Entonces, esto es debido en parte a que la reabsorción de agua en el asa de Henle y la secreción, debido a que hay, perdón, una reabsorción de agua en el asa de Henle, pero también hay cierta secreción. Ujú. La secreción pasiva de urea en los segmentos finos del asa de Henle es facilitada por un transportador importante, ujú, el transportador de urea UTA2. Entonces ya hablamos de tres transportadores de urea, los transportadores, el transportador UTA1 y el UTA3, que esos están presentes ¿en dónde? En los conductos colectores. Ujú. Este, y este UTA2 que va a encontrarse en el asa de Henle, ¿ok? Entonces tomen nota de dónde se encuentran estos transportadores porque a veces los preguntan con fines de exámenes, ¿no? Entonces, si les preguntan en el examen dónde se encuentran los transportadores de urea, tienen que encontrar, elegir la opción que exprese o que defina bien en qué transportadores están hablando, ajá, y dónde se encuentran, ¿no? ¿Ok? Bueno, y aquí en esta imagen podemos ver una, ¿cómo se dice? Un resumen esquemático de la reabsorción de urea. Ujú. Entonces vemos que la rama gruesa del asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector cortical son impermeables a la urea. Entonces, pues normalmente en estos segmentos se va a reabsorber en muy, muy bajas cantidades. Ujú. En este segmento se va a reabsorber muy poquita urea. ¿Ok? Ahora, cuando el riñón está formando una orina concentrada y hay concentraciones altas de hormona antidiurética, como va a haber una reabsorción de agua en el túbulo distal y en el túbulo colector cortical, va a aumentar la concentración de urea en el líquido tubular. Ujú. Ahora, como esta urea va a fluir hacia el interior del conducto colector medular, va a haber una concentración elevada de urea en el líquido tubular, sobre todo ya en los líquidos, en esta parte, ¿no? En este conducto. Ujú. Y pues bueno, como aquí ya están presentes los transportadores UTA1 y UTA3, estos van a hacer que la urea difunda hacia el intersticio medular, ¿ok? Y una pequeña parte de urea que se mueve y que viaja al intersticio medular va a difundir finalmente al asa final de Henle, ¿ok? De manera que pues va a subir por el asa ascendente de Henle, el tubo distal, el tubo colector cortical y otra vez regresa al conducto colector medular, ¿ok? Y de esta manera la urea puede recircular, ¿no? Recircula y se la pasa dando vueltas y vueltas y vueltas, ajá, en ambos, en estas partes terminales del sistema tubular varias veces antes de que pueda ser eliminada, pueda ser excretada del organismo, ¿ok? Cada vuelta en este circuito que sigue la urea, ujú, cada vuelta que realiza, contribuye a aumentar más la concentración de urea, ¿no? Y bueno, esta circulación de urea constituye un mecanismo adicional de formación de una médula renal hiperosmótica, debido a que como la urea es uno de los productos de desecho más importantes y más abundantes que se tienen que excretar en los riñones, este mecanismo de concentración de la urea, ujú, es especial y es esencial para economizar líquido corporal cuando el agua escasea. Ujú. Recordemos que el cuerpo pues va a tratar de mantener todo en equilibrio, ¿no? Entonces pues no le va a convenir eliminar tanta agua, sobre todo cuando el paciente, la persona está deshidratada, ¿no? Y bueno, cuando hay demasiada agua en el cuerpo, la velocidad de flujo de la orina aumenta, entonces por lo tanto la concentración de urea en el conducto colector medular interno va a disminuir
y pues va a haber una menor difusión de urea en el intersticio medular renal, ¿no? Los niveles de ADH también se van a reducir cuando hay un exceso de agua corporal y esto va a disminuir la permeabilidad de los conductos colectores medulares internos al agua y a la urea y se va a excretar más agua y más urea en la orina, ¿ok? Siguiente, bueno, continuamos. El intercambio por contracorriente en los vasos rectos conserva la hiperosmolaridad de la médula renal. Pues es como un pequeño repasito nada más de lo que ya vimos, ¿no? De lo que ya hablamos acerca de estos vasos rectos, que ya vimos un poquito, ¿no? De que la médula renal tiene que tener tiene que ser hiperosmótica, ¿no? Debe ser hiperosmótica. Pues ya ahorita ya hablamos un poquito. Ya hablamos un poquito sobre eso, ¿no? Ya sabemos un poco sobre lo que pasa, ya hablamos sobre qué es el mecanismo de multiplicador de contracorriente, ya hablamos de por qué se requiere de que la médula renal sea hiperosmótica, ¿no? También ya lo vimos, ya lo hablamos. Ujú. Ya sabemos de qué se trata, ¿no? Bueno, el intercambio por contracorriente en los vasos rectos va a conservar la hipersonalidad de la médula renal. ¿De qué manera? Bueno, la médula renal debe llegar a un flujo de sangre que cubra las necesidades metabólicas de las células de esta parte del riñón. Sin embargo, recordemos que es un flujo mínimo en comparación con la corteza, ¿no? Ahora, sin un sistema de flujo sanguíneo medular especial, los solutos bombeados a la médula renal por este sistema multiplicador de contracorriente podrían, disiparse rápidamente. Ujú. Y el flujo sanguíneo de esta parte del riñón tiene dos características que contribuyen a conservar la hiperosmolaridad, ¿no? La primera característica es que el flujo sanguíneo de la médula renal es bajo, ujú, y es menos del 5% del flujo sanguíneo renal total. Ujú. Entonces, este flujo sanguíneo lento es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos y también ayuda a minimizar la pérdida de solutos del intersticio renal. Y ahora, los vasos rectos que sirven como intercambiadores, ¿no? Intercambiadores por contracorrientes. Y esto ayuda a minimizar el lavado de solutos del intersticio medular renal. Ujú. De modo, pues, que esos solutos que son necesarios permanecen en la médula renal, ¿no? No se eliminan, ¿ok? Ahora, el mecanismo de intercambio por contracorriente opera o funciona, su función está resumida en la imagen que tenemos en pantalla, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos observar en la imagen? La sangre va a entrar y va a dejar la médula a través de los vasos rectos, que están entre el límite entre la corteza y la médula renal. Los vasos rectos son semejantes a otros capilares y son muy permeables a los solutos que hay en la sangre, excepto a las proteínas, ¿no? Y entonces, a medida que la sangre va descendiendo hacia la médula en dirección a las papilas renales, se va a concentrar cada vez más, ¿no? En parte porque entran solutos desde el intersticio y en parte porque hay pérdida de agua hacia el intersticio. Entonces, en el momento en que la sangre de los vasos rectos alcanza la punta, llega a una concentración, una osmolaridad de 1200 milosmoles por litro, que es la misma del intersticio medular renal. Y a medida que la sangre va subiendo de nuevo hacia la corteza, cada vez se concentra menos porque difunden los solutos hacia el intersticio medular y hay difusión de agua en dirección hacia los vasos rectos. ¿Ok? Ahora, aunque se intercambian grandes cantidades de líquido y de solutos a través de estos vasos rectos, hay una dilución neta de pequeñita, una dilución pequeña de la concentración de líquido intersticial en cada nivel de la médula renal, debido a que los vasos rectos tienen una forma de uno. Ujú. Entonces actúan como por eso es que actúan como intercambiadores por contracorriente. Y de este modo, los vasos rectos no crean la hiperosmolaridad de la médula renal, pero ayudan a que no se disipen. Ujú. Y bueno, la estructura en forma de U que tienen los vasos rectos minimiza la pérdida de solutos desde el intersticio, pero no impide el flujo en masa de líquido y de solutos hacia la sangre a través de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, las cuales van a favorecer
la reabsorción que se presenta en estos capilares. En un paciente sano, en un paciente normal, en condiciones normales, los vasos rectos se llevan la misma cantidad de solutos y de agua que se reabsorben en los túbulos medulares y se mantiene elevada la concentración de solutos establecida por el mecanismo de contracorriente. Y aquí observemos, ¿no? Que tiene prácticamente la misma concentración la sangre que va en el vaso recto que la sangre que está en el intersticio, ¿no? Bueno, que tiene la misma osmolaridad la sangre que la osmolaridad del intersticio renal, ¿no? Y pues también observemos, ¿no? La forma de U, la estructura en forma de U que tienen estos vasos rectos, ajá, la cual va a contribuir también a mantener la osmolaridad, ¿no? Vemos cómo la sangre se va concentrando, va aumentando su osmolaridad conforme va bajando, conforme se aproxima a la U, ajá, y cuando va de regreso ya para arriba, va disminuyendo y va disminuyendo y va disminuyendo, ¿no? Entonces es algo interesante, ¿no? Ver cómo la estructura del vaso recto ayuda, ¿no? A conservar la hiperosmolaridad del líquido intersticial de la médula renal. Digo, no es la que lo da, ¿no? En sí, sino ayuda nada más a conservarlo, ¿no? Ayuda a conservarlo, nada más. Pero pues es una gran ayuda al final, ¿no? Muy bien. Entonces continuamos. Ok, el aumento del flujo sanguíneo medular va a reducir la capacidad de concentrar la orina, ¿no? Hay ciertos vasodilatadores, ajá, por ejemplo, bueno, cualquier vasodilatador que puede aumentar el flujo sanguíneo en la médula renal y esto va a hacer que se laven los solutos de la médula renal y por lo tanto se va a reducir la capacidad de concentrar la orina, ¿no? Un incremento grave de la presión arterial también puede aumentar el flujo sanguíneo de la médula renal, ajá, y pues igual causaría lo mismo, ¿no? La varía el intersticio y va a reducir la capacidad de concentrar la orina. Ujú. La capacidad de concentrar la orina está determinada, no solo por la presencia de la hormona antidiurética, sino también por la osmolaridad del líquido intersticial de la médula renal. Así que, si incluso con concentraciones máximas de hormona antidiurética, la capacidad para concentrar la orina se reducirá si el flujo sanguíneo que le llega a la médula aumenta demasiado, de modo que se laven los solutos y pues obviamente reduciría la hiperosmolaridad de la médula renal. Ajá. Por eso es muy importante también mantener la presión de un paciente hipertenso estable, ¿no? Porque si la presión del paciente aumenta demasiado, podría causar este lavamiento, ¿no? De la médula renal. Y pues, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la médula renal? Pues perdería su hiperosmolaridad y se perdería la capacidad de concentrar la orina, ¿no? Digo, a pesar de que obviamente pues estaría a tope la hormona antidiurética, ¿no? Pero aún así no sería suficiente porque se requiere de la hiperosmolaridad del intersticio renal para poder concentrar la orina, ¿no? O sea, la hormona antidiurética tiene un papel importante, pero es todavía más, bueno, creo yo, pienso yo en mi opinión, que es más importante la hiperosmolaridad del intersticio medular renal, ¿no? Para poder poder concentrar o diluir la orina según sea la necesidad. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. ¿Qué dice aquí? Bueno, dice resumen del mecanismo de concentración de la orina y de los cambios en la osmolaridad en diferentes segmentos tubulares. ¿Qué podemos observar aquí? Un resumen, un pequeño repaso muy general, muy rápido.
de lo que sucede, ¿no? A través del túbulo renal y cómo van cambiando la concentración de ciertos solutos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, que se reabsorbe, que se secreta, ¿no? Es un pequeño resumen de todo lo que acontece en el transcurso del líquido tubular a través ¿cómo se dice? Del túbulo renal, ¿no? Conforme va pasando el líquido tubular a través de distintos segmentos de la nefrona. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos observar? Observamos que hay, digámoslo así, dos gráficas. Bueno, dos líneas rojas. Ujú. Y podemos observar que también nos muestra como que distintos volúmenes de orina. Una gráfica nos muestra la concentración, la osmolaridad del líquido tubular y la otra, y el otro eje, conforme va pasando en distintos segmentos, ¿no? De la nefrona. Vemos el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector cortical, y pues ya al final, ¿no? Lo que se elimina, ¿no? Lo que se excreta del organismo, la orina ya en sí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? En primer lugar, vemos que en el túbulo proximal, alrededor del 65% de la mayoría de electrolitos filtrados se reabsorben en el túbulo proximal. Ujú. Pero pues las membranas del túbulo proximal son muy permeables al agua, de modo que cuando se reabsorbe soluto, se reabsorbe agua, ¿no? También difunde por ósmosis, ¿ok? Y la difusión de agua en este epitelio del túbulo proximal es facilitada por las acuaporinas, ¿no? Sobre todo por AQP1, que es la acuaporina 1. Entonces, la osmolaridad del líquido en esta sección es la misma que la que traía el filtrado glomerular primario, ¿no? Que es de 300 miliosmoles por litro, ¿no? Sigue siendo la misma, pues. Ajá. Sigue siendo la misma de 300 miliosmoles por litro. Por las características especiales que pues tiene el túbulo proximal, ¿no? Vemos que obviamente en los siguientes segmentos de la nefrona, este, cambian, ¿no? Las condiciones, las circunstancias y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente también van a cambiar, las membranas epiteliales, van a tener características diferentes, ajá. Y pues eso puede ocasionar que se reabsorban otros solutos, se reabsorban más, se reabsorban menos, se reabsorba agua, se reabsorba glucosa, ¿no? Diferentes sustancias, ajá. Obviamente dependiendo del segmento de la nefrona en el que nos encontremos. El siguiente segmento que es el próximo, el que viene después del túbulo proximal, ujú, es el asa de Henle. Ujú. Pero aquí la imagen no nos diferencia a qué segmentos de la asa de Henle se refiere, ¿no? Pero pues nosotros sabemos que vamos en orden. Primero es la rama descendente fina, la rama ascendente fina y por último la rama ascendente gruesa, ¿no? Y vemos que en el asa de Henle, a medida que el líquido tubular va a ir fluyendo por este segmento, el agua se reabsorbe hacia la médula. Recordemos que la rama descendente fina del asa de Henle también es permeable al agua, porque también presenta acuaporina 1, ¿no? La AQP1, y por lo tanto puede reabsorber agua, pero no es permeable al cloruro de sodio y a la urea, ¿ok? Por lo tanto, la osmolaridad del líquido que llega a este segmento al asa descendente va a aumentar gradualmente y prácticamente va a igualarse a la del intersticio medular, que pues va a ser de 1200 milismoles por litro. Esto cuando la concentración de hormona antidiurética está alta, solamente en esos casos. Ujú. Ahora, si se está formando una orina diluida ya, y en caso de excesos de líquidos y donde no hay ADH, pues la osmolaridad del líquido del intersticio medular renal va a ser menor de 1200 milismoles por litro. Y por lo tanto, la osmolaridad del líquido tubular que está en este segmento, en el asa descendente, va a disminuir también. Ujú. Esta reducción de la concentración se debe al hecho de que se absorbe menos urea en el intersticio medular. Y pues bueno.
Recordemos que para que se reabsorba urea, se requiere también de la presencia de la hormona antidiurética, ¿no? Y cuando pues la concentración de hormona antidiurética es baja, no se va a reabsorber urea en en los conductos colectores. Entonces el riñón va a formar grandes volúmenes de orina muy diluida. Ujú. El segmento que sigue es el túbulo distal, ¿no? El túbulo contorneo distal. Ah, no es cierto. Continuamos con el asa ascendente fina de Henle. ¿Qué pasa en la rama ascendente fina de Henle? Este segmento es prácticamente impermeable al agua, pero reabsorbe una parte del cloruro de sodio. Ujú. Entonces, debido a que hay una elevada concentración de cloruro de sodio en el líquido tubular y porque hubo una extracción de agua en el asa descendente de Henle, va a haber una difusión pasiva de cloruro de sodio desde la rama ascendente fina al intersticio medular, de modo que el líquido tubular se diluye más a medida que este soluto va a fluir fuera del túbulo y el agua permanece, el agua se va a quedar en el túbulo, ¿no? El agua no sale porque este segmento es impermeable. Parte de la urea que se absorbe en el intersticio medular, ajá, que viene de los conductos colectores, también va a difundir a la rama ascendente, lo que pues va a devolver la urea al sistema tubular y va a ayudar a impedir el lavado de la médula renal. Este reciclaje, este proceso de reciclaje de la urea es un mecanismo adicional que contribuye a la hiperosmolaridad de la médula renal. El siguiente segmento que viene es el asa ascendente gruesa de Henle. Ujú. Siguiente segmento. Esta es prácticamente impermeable al agua, pero grandes cantidades de solutos como sodio, cloruro, potasio y algunos otros iones se transportan de forma activa desde el túbulo hacia el intersticio medular. Y de este modo, el líquido que está presente en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle se diluye demasiado, lo que va a reducir la concentración del líquido tubular a 140 miliosmoles por litro. La parte que sigue es el túbulo distal y vemos que el túbulo distal está dividido en dos, el segmento diluyente y la última parte. Entonces, la primera parte del túbulo distal, que es el segmento diluyente, tiene propiedades similares a las del asa ascendente gruesa de Henle. Ajá. Ya que, pues bueno, igual que en el asa ascendente gruesa de Henle no se reabsorbe agua, pero sí se reabsorben solutos, lo mismo va a pasar en la primera parte del túbulo distal o segmento diluyente. Ujú. Y bueno, ya que el líquido tubular llegó a este punto, ajá, este líquido tubular va a disminuir su concentración de 140, como cuando salió del asa ascendente gruesa de Henle, va a disminuir su osmolaridad a 100 miliosmoles por litro aproximadamente. ¿Ok? Esto va a ir, es un proceso gradual, conforme conforme los solutos se reabsorben, ¿no? Pero como este segmento no es permeable al agua, pues el agua permanece en el túbulo, ¿no? Y pues no se absorbe, ¿ok? No se absorbe. Y ya por último, la porción final del túbulo distal, que es esta segunda parte, aquí lo que en la imagen coloca como última parte, ¿ok? Bueno, ya también va a ser la parte que conecta esta porción final del túbulo distal va a ser la parte que conecta con el túbulo colector cortical. Y al final del túbulo distal y en el túbulo colector cortical, la osmolaridad del líquido va a depender de la concentración de hormona antidiurética, ¿ok? Con concentraciones altas de hormona antidiurética, estos túbulos van a ser muy permeables al agua y pues se van a reabsorber grandes cantidades de líquido, ¿no? Pero bueno, la urea no es muy difusible en esta parte de la nefrona, lo que va a causar que haya una mayor concentración de urea a medida que se reabsorbe agua, ¿ok? Este proceso va a permitir que la mayor parte de la urea que llega al túbulo distal y al conducto colector pase a los conductos colectores medulares internos, desde donde se va a reabsorber o se va a excretar en la orina, ¿no? Sin hormona antidiurética se va a reabsorber poca agua en la porción final del túbulo distal y en el túbulo colector cortical. ¿Ok? Y pues bueno, la osmolaridad va a seguir reduciéndose más debido a que va a haber una reabsorción activa continua de iones en estos segmentos. Y ya la parte final, que son los conductos colectores medulares internos, ajá, esta parte, ya en esta parte, ¿qué es lo que va a pasar? En este segmento de la nefrona,
lo que va a pasar es que la concentración del líquido en este segmento va a depender de la hormona antidiurética y de la osmolaridad del intersticio medular. Ujú. Y esa osmolaridad nos la va a dar el mecanismo de contracorriente. En presencia de grandes cantidades de hormona antidiurética, este conducto, esta parte de este segmento de la nefrona es muy permeable al agua. Entonces el agua va a difundir desde el túbulo hacia el líquido intersticial, en donde va a alcanzar un equilibrio osmótico con el líquido tubular, ¿no? Ujú. Van a alcanzar un equilibrio de concentración a una concentración de entre 1200 y 1400 miliosmoles por litro. Por lo tanto, entonces, cuando la presencia de hormona tiroidica es alta, va a haber un volumen pequeño de orina muy concentrada, ¿ok? Debido a que va a aumentar la reabsorción de agua y por lo tanto va a aumentar la concentración de urea en el líquido tubular, ya que los conductos colectores medulares internos, pues tienen transportadores internos, tienen transportadores específicos de urea que van a facilitar la difusión. Ujú. Y bueno, gran parte de la urea que llega a estos conductos va a difundir desde la luz tubular hacia el intersticio medular a través de estos transportadores que son UTA1 y UTA3, ¿ok? Los transportadores de urea. Ajá. Y va a contribuir a la elevada osmolaridad del intersticio medular y a la capacidad de concentración del riñón. Ahora, aunque el cloruro de sodio es uno de los principales solutos que contribuyen a la hiperosmolaridad de la médula renal, el riñón puede excretar una orina muy concentrada que contiene poco cloruro de sodio. La hiperosmolaridad de la orina en estas circunstancias se debe a a grandes concentraciones de otros solutos, por ejemplo, productos de desecho, ¿no? Como la urea y como la creatinina. Una situación, que ocurre en estos casos es en la deshidratación, ¿no? Una deshidratación acompañada de una ingesta escasa de sodio. Ujú. Ingerir muy poco sodio va a estimular la formación de angiotensina 2 y de aldosterona, que van a causar una reabsorción de sodio en los túbulos, mientras que dejan la urea y otros solutos para mantener una orina muy concentrada. Y en segundo lugar, se pueden excretar grandes cantidades de orina diluida sin aumentar la excreción de sodio, lo cual se logra reduciendo la secreción de hormona antidiurética y esto va a disminuir la reabsorción de agua en el segmento tubular distal y pues no va a alterar la reabsorción de sodio de manera tan significativa, ¿no? Como podría esperarse. Y finalmente va a haber un volumen de orina obligatorio, el cual está impuesto por la capacidad de concentración máxima del riñón y por la cantidad de soluto que debe excretarse. Entonces, si se tienen que excretar grandes cantidades de soluto, deben de acompañarse con la mínima cantidad de agua necesaria para poder excretarlas. Por ejemplo, si se deben excretar 600 miliosmoles 600 miliosmoles de soluto por día, se requiere al menos de 0,5 litros de orina. Ujú. Esto si la capacidad de concentración máxima es de 1200 miliosmoles por litro. ¿Ok? Ya habíamos visto este concepto de volumen obligatorio de orina, ¿no? Bueno, siguiente concepto que vamos a revisar, la cuantificación de la concentración y dilución renal de la orina, agua libre y aclaramiento osmolar. Para el proceso de concentración o de dilución de la orina va a precisar que los riñones excreten agua y de solutos de forma independiente, ¿no? O sea que si se excreta agua, que eso no afecta la excreción de solutos y viceversa, ¿ok? Entonces, cuando la orina está diluida, se excreta más agua que solutos y al contrario, cuando la orina está concentrada, se excretan más solutos que agua, ¿ok? Entonces, el aclaramiento total de solutos de la sangre puede expresarse así, con esta abreviatura, con este símbolo, COSM, ¿ah? Aclaramiento osmolar. Y bueno, el aclaramiento osmolar es el volumen de plasma aclarado de solutos por minuto, ¿ok? Y se calcula de la misma manera que se calcula el aclaramiento de una sola sustancia. Y aquí está la formulita que tenemos en pantalla, ¿no? Esta primer parte de la fórmula se refiere a la osmolaridad de la orina. V, el volumen de orina, y POSM, la osmolaridad del plasma, ¿no? Entonces, como ejemplo, si la osmolaridad del plasma es de 300 miliosmoles por litro, aquí la osmolaridad de la orina es de 600 miliosmoles por litro y el flujo de orina es de 1 mililitro por minuto, ujú, entonces el aclaramiento osmolar
va a ser el siguiente, va a ser que, bueno, se va a encontrar un aclaramiento osmolar de 2 mililitros por minuto. Entonces, pues va a significar que se van a aclarar 2 mililitros 2 mililitros de plasma por minuto, ¿no? Bueno, sigue aclaramiento del agua libre. Velocidades relativas con que se excretan los solutos y el agua. El aclaramiento de agua libre que se simboliza con CH2O, clear agua, ¿no? Se va a calcular, ajá, como la diferencia, vamos a restar la excreción de agua, el flujo de orina y eso le vamos a restar el aclaramiento osmolar, ajá. Y pues bueno, el aclaramiento de agua libre va a representar con la intensidad con la que se excreta agua libre de solutos en los riñones. Ajá, cuando el aclaramiento de agua libre es positivo, los riñones están excretando un exceso de agua. Y si el aclaramiento de agua libre es negativo, los riñones están eliminando del organismo un exceso de soluto y están conservando agua. Ujú. Entonces, si usamos el ejemplo de hace un momentito, ajá, si el flujo de orina es de 1 mililitro por minuto y el aclaramiento osmolar de 2 mililitros por minuto, el aclaramiento de agua libre sería de menos 1 mililitro por minuto. ¿Por qué? Bueno, tenemos que el volumen de orina 1 mililitro por minuto. Y el aclaramiento osmolar de 2 mililitros por minuto. Entonces los restamos, nos va a dar menos 1 mililitro por minuto. Esto significa que los riñones están reteniendo agua, ajá, y eliminando muchos solutos, ¿no? Es lo que pasa en una deficiencia sistémica grave de agua, una deshidratación tremenda, ¿no? Siempre que la osmolaridad de la orina sea mayor a la del plasma, el aclaramiento de agua libre va a ser negativo y esto va a indicar que se está conservando agua, ¿ok? Y cuando los riñones están formando una orina diluida, o sea que la osmolaridad de la orina es menor a la osmolaridad plasmática, el aclaramiento de agua libre va a tener un valor positivo, lo que nos indica que los riñones están excretando agua, ¿no? Están excretando agua y están eliminando más agua que solutos. Ujú. Entonces ya lo sabemos, ¿no? Dependiendo de cómo lo encontremos, si positivo o negativo, vamos a saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ok? Continuamos entonces. Y esto es muy interesante también, los trastornos presentes en la capacidad, los trastornos de la capacidad de concentrar la orina. ¿Y a qué se refieren estos trastornos? Bueno, un trastorno renal en la capacidad de concentrar o diluir la orina puede aparecer en una de las siguientes anomalías y las vamos a revisar cada una. Puede haber una secreción inadecuada de hormona antidiurética, que puede ser una secreción excesiva, ajá, o mínima de hormona antidiurética, y esto va a causar que los riñones manejen de manera normal la excreción de agua. Segundo lugar, un trastorno en el mecanismo de contracorriente. Ujú. Recordemos que es necesario un intersticio medular hiperosmótico para poder tener la capacidad de concentrar la orina e independientemente de la capacidad, de la presencia de la hormona antidiurética, ¿no? Ahora, haya o no haya hormona antidiurética presente, la concentración máxima de la orina va a estar limitada por la hiperosmolaridad del intersticio medular renal. Y ya en tercer lugar, pues la incapacidad de los túbulos distales, los túbulos colectores y los conductos colectores de responder a la hormona antidiurética. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a ver cada una de ellas. Es muy interesante. Ok, bueno, vamos a ver la diabetes insípida central y nefrógena. No recuerdo si ya lo hemos visto, bueno, le dimos un pasón a esta enfermedad en bioquímica. Ajá.
Pero recordemos que la diabetes insípida es un trastorno que en primer lugar, en primer momento se confundió con la diabetes mellitus, ¿ok? Pero se le llamó diabetes insípida porque, pues, a diferencia de un paciente con diabetes mellitus, la orina de un paciente con diabetes insípida es insípida, ¿no? No tiene sabor, ajá. Y en un paciente con diabetes mellitus, la orina es dulce, ¿no? Y bueno, ¿a qué se refiere esto de diabetes insípida central y diabetes insípida nefrógena? Bueno, diabetes insípida central. ¿Qué es? La diabetes insípida central es una incapacidad de producir o de liberar hormona antidiurética. Recordemos que la hormona antidiurética es producida en el núcleo supraóptico del hipotálamo. De ahí baja al lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Ajá. Y de ahí es cuando ya se secreta a la circulación sistémica. ¿Ok? Entonces puede deberse a una lesión o a una infección craneal o puede ser de causa congénita. ¿Ok? Entonces, en este caso de diabetes insípida central, al no haber una producción de hormona antidiurética, los segmentos tubulares distales, por ejemplo, el conducto colector cortical y medular, no van a poder reabsorber agua porque no va a haber hormona antidiurética. Y bueno, a este trastorno se le llama diabetes insípida central. Y como consecuencia vamos a ver que hay una formación de un gran volumen de orina diluida, con volúmenes que pueden superar hasta los 15 litros por día. Entonces también supone una deshidratación severa para el paciente. Ahora, más adelante vamos a hablar sobre los mecanismos de la sed, pero estos mecanismos de la sed se van a activar cuando hay una pérdida excesiva de agua en el organismo. Ujú. Mientras la persona beba suficiente agua, no van a producirse grandes descensos en el agua corporal. Pero bueno, en estos pacientes con diabetes insípida central, ujú, ¿qué es lo que vamos a observar o cómo nos vamos a dar cuenta de que tienen diabetes insípida de tipo central? Bueno, de que tienen diabetes insípida, ¿no? Lo que vamos a ver en este tipo de pacientes es que orinan un gran volumen y la orina es muy diluida. Ujú. Bueno, pero bueno, este, si se limita la ingesta de agua en el paciente, por ejemplo, en la práctica clínica se observa mucho que tiene que limitar la ingestión de líquido cuando el paciente pues no puede beber, ¿no? No tiene la capacidad para beber, o el paciente se encuentra inconsciente, por ejemplo, por un traumatismo craneal. Si se limita la ingesta de agua en estos pacientes puede aparecer rápidamente una deshidratación muy grave, ¿ok? Y bueno, el tratamiento de la diabetes insípida central consiste en administrar un análogo sintético de la hormona antidiurética. Ajá. Se les administra un medicamento llamado desmopresina. Ujú. Es una sustancia similar a la hormona antidiurética, pero es de origen sintético. Y bueno, esta desmopresina va a actuar de manera selectiva en los receptores V2 y va a incrementar la permeabilidad al agua en la parte distal de los túbulos distales y en los conductos colectores. La desmopresina se administra mediante inyección en forma de pulverizador nasal o vía oral. Ajá. Y pues esta desmopresina tiene la bondad de que rápidamente después de su administración normaliza la diuresis. Eso es para este caso, el que está aquí en medio, ¿no? La diabetes insípida central. Ahora vamos a hablar de lo que está de este lado, que es la diabetes insípida de tipo nefrógeno. ¿Qué es la diabetes insípida nefrógena? Bueno, en este tipo de pacientes podemos encontrar concentraciones normales o elevadas de hormona antidiurética. Sin embargo, los segmentos tubulares distales como el conducto colector cortical y medular no pueden responder adecuadamente o pierden su capacidad de responder a la hormona antidiurética. Ajá. Y es por eso que se le da el nombre de diabetes insípida nefrógena, porque en este caso la anomalía no se encuentra en el cerebro, no en el sistema nervioso central, sino que se encuentra ya en los riñones. Esta anomalía puede deberse a un fracaso del mecanismo de contracorriente y pues no se puede formar un intersticio medular renal hiperosmótico o se puede deber a que los túbulos distales colectores y los conductos colectores no pueden responder a la hormona antidiurética. Sea cual sea el caso, debido a esta incapacidad, a estas anomalías,
se forman grandes volúmenes de orina muy diluida y esto va a causar deshidratación, a menos que la ingesta de líquido aumente al mismo ritmo que lo hace el volumen de orina. Hay muchos tipos de nefropatías, muchas enfermedades que pueden alterar el mecanismo de concentración, sobre todo las enfermedades que afectan la médula renal, ¿no? Ya los verán en anatomía patológica. Bueno, y además puede haber un deterioro en la función del asa de Henle, como ocurre con algunos diuréticos que inhiben la reabsorción de electrolitos en este segmento, por ejemplo, la furosemida. Y la furosemida puede reducir la capacidad de concentrar la orina. Ciertos fármacos como el litio ya lo van a ver en farmacología el siguiente semestre. El litio es un medicamento usado para las manías. Es el mejor medicamento antimaniático. Ajá. Pero el litio y las tetraciclinas, que son antibióticos, pueden reducir la capacidad de estos segmentos para responder a la hormona antidiurética. La diabetes insípida de tipo nefrógeno puede distinguirse de la diabetes insípida central administrando una dosis de desmopresina. Ujú. Porque si a un paciente con diabetes insípida, aunque no sabemos, no, sin saber pues si es de tipo central o de tipo nefrógeno, si le administramos una dosis de desmopresina y al poco tiempo se estabiliza la diuresis, todo genial, ¿no? Pero si pasan 2 horas después de la inyección y no hay una mejoría, se sigue eliminando grandes cantidades de orina, estamos ante un caso de diabetes insípida nefrógena. El tratamiento de la diabetes insípida nefrógena es corregir la nefropatía que la causó, ¿no? Ese es la mejor vía de tratamiento. Pero pues bueno, quizás probablemente no sea causado por una enfermedad, por una infección, ¿no? Sin embargo, preciso. Sin embargo, es preciso, ¿qué? Ok, es preciso revisar, ¿no? Si la diabetes insípida nefrógena es causada por alguna otra enfermedad, por alguna infección, algún tumor, cualquier otra cosa que esté afectando la médula renal, ¿no? Porque pues si es ese el caso, si encontramos esa causa y la solucionamos, adiós problema, ¿no? Ahora, la hipernatremia. ¿Qué es la hipernatremia? Pues ya lo hemos estudiado también en bioquímica. Recordemos que es un exceso de sodio en la sangre. La hipernatremia también puede atenuarse y puede solucionarse con una dieta pobre en sodio y de administrar un diurético que permita la excreción renal de sodio, ¿no? Por ejemplo, un diurético tiacídico, que ya revisamos estos diuréticos en temas anteriores. Muy bien. Vamos a hablar del control de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular, cálculo de la osmolaridad plasmática a partir de la concentración plasmática de sodio. Próximamente también vamos a ver la regulación, bueno, el control de la osmolaridad, ¿no? De otros iones. O sea, ahorita vamos a ver del sodio, pero también vamos a hablar sobre el potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio, pero eso ya lo vamos a ver despuesito. Ujú. Así que no hay que presionarnos. Y bueno. La regulación de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular están íntimamente relacionadas, debido a que el sodio es uno de los iones, sino que es el ion más abundante en el líquido extracelular. La concentración plasmática de sodio se regula normalmente dentro de un límite estrecho de entre 140 y 145 miliequivalentes por litro, y en promedio vamos a encontrar que la concentración media de sodio es de 142 miliequivalentes por litro. Ahora, la osmolaridad del plasma es de aproximadamente 300 miliosmoles por litro. Ajá. Y pues rara vez se altera, ¿no? De hecho, se han encontrado valores entre 282 y 300 miliosmoles por litro, ¿no? Y rara vez cambia alrededor de 2 a 3, bueno, rara vez cambia más o menos de 2 a 3%. Ujú. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto al cálculo de la osmolaridad plasmática? Bueno. En la mayoría de los laboratorios no se va a medir la osmolaridad plasmática, ¿ok? Pero debido a que el sodio y todos los aniones asociados a él van a suponer el 94% de solutos en el líquido extracelular, la osmolaridad plasmática que está simbolizada en esta formulita como POSM se estima a partir de la concentración plasmática de sodio, que es la PNA.
o aquí, concentración plasmática de sodio. ¿Ok? Y bueno, y se va a multiplicar de esta manera. Supongamos que encontramos una concentración plasmática de sodio de 142 miliequivalentes por litro. Ahora, estos 142 miliequivalentes por litro los vamos a multiplicar por 2,1. ¿Y qué nos da? Nos da 298,2 miliosmoles por litro. ¿Ok? Ahora, si se quiere ser más exactos, sobre todo en algún trastorno renal asociado a una nefropatía, se debe de incluir la concentración de otros dos solutos, que son la glucosa y la urea. Entonces, si se quiere ser más preciso en la medición, en la osmolaridad del líquido, del plasma, entonces vamos a calcularla de la siguiente manera. Osmolaridad plasmática es igual a 2 por la concentración plasmática de sodio más la concentración plasmática de glucosa, más la concentración plasmática de urea. Nos vamos a sumar la concentración plasmática de sodio, la de glucosa y la de urea. Y ese número que nos salga lo vamos a multiplicar por 2. Pero observemos las unidades de medida, ¿no? Que son milimoles por litro, ¿ok? Y bueno, ¿qué es otra cosa que vemos importante en esta imagen, ¿no? Bueno, siempre recuerden las unidades de medida, ¿no? Porque no vayamos a usar la concentración de glucosa en sangre, la glucemia en sangre en miligramos por decilitro y la vayamos a regar, ¿no? ¿Y qué tal si nos sale una, qué tal si nos sale alguna cifra que no es, ¿no? Alguna cifra que no corresponde. Pues bueno, eso nos podría echar abajo todo el cálculo, ¿no? Ahora, estos cálculos de osmolaridad plasmática, tienen cierto grado de precisión, no son tan precisos, ¿no? Recordemos que el ion sodio y sus aniones asociados, sobre todo el bicarbonato y el cloruro, representan prácticamente el 94% de la osmolaridad extracelular, y la glucosa y la urea van a contribuir al 3 al 5% de la osmolaridad total. Pero bueno, debido a que la urea difunde fácilmente a través de la mayoría de membranas celulares, tiene una muy poquita, muy mínima presión osmótica efectiva en condiciones estables. Entonces, los iones sodio del líquido extracelular y los aniones que se le asocian, o sea, no la urea, son los principales determinantes del movimiento del líquido a través de la membrana celular. Ujú. Hay múltiples mecanismos que controlan la cantidad de sodio y de agua que los riñones excretan, pero sin embargo hay dos sistemas que son fundamentales, los cuales están implicados especialmente en la regulación, ajá, en la regulación de la concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular. El primero es el sistema osmorreceptor ADH, y en segundo lugar el mecanismo de la sed. Ujú. Y pues obviamente, como su nombre lo dice, el sistema osmorreceptor ADH está relacionado con la hormona antidiurética. ¿Mm? Mientras que obviamente el otro sistema, pues no, el otro sistema está relacionado con la sensación de la sed. Y bueno, yo creo que aquí nos detenemos porque el sistema de retroalimentación osmoreceptor ADH está un poquito largo, ¿no? Porque tenemos que ver pues el mecanismo en general, la síntesis de hormona antidiurética, el estímulo para la liberación de hormona antidiurética, la importancia de la hormona antidiurética y otros estímulos para la liberación de la hormona antidiurética, ¿no? Y pues el mecanismo de la sed ya es lo único que nos falta, y el apetito por la sal. Ya son poquitos temas, ¿no? Y terminamos esta parte de la concentración y dilución de orina. De la siguiente clase vamos a hablar un poquito sobre la regulación renal del potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio. Y terminaríamos con el equilibrio ácido-base.
regulación ácido básica, pues.